L'Assemblée générale de la CISAC, c'était le moment très important pour nous, l'audiovisuel, les auteurs de l'audiovisuel, parce que nous appartenons à la collectivité des auteurs de la musique, des arts visuels, de l'audiovisuel. Donc ce jour est très important parce que c'est toute la communauté des auteurs, toutes les sociétés du monde entier qui entendent le même message. El derecho de autor, tanto aquí en Europa como en toda América Latina y aquellos países que quieren practicar este derecho, se ve permanentemente atacado por iniciativas que son generadas usualmente a partir de las grandes corporaciones. Entonces, este tipo de organización de eventos nos organiza a los autores, a los creadores, para poder tener herramientas y estrategias para encarar esta lucha que ha sido así y seguirá siendo así y que nos tiene che encontrar cada vez más unidos para enfrentarla. Poi in realtà la grossa rivoluzione tecnologica, l'online, ha portato dei grandi vantaggi e ha portato anche dei problemi. È molto più facile rubare film, teatro, canzoni, musiche perché stanno on the cloud, quindi si possono anche facilmente prendere. Però quello che dobbiamo capire noi autori europei è che se il diritto d'autore non si estende in tutto il mondo, se il diritto d'autore non è rispettato in tutto il mondo, anche qualcuno a Roma o a Parigi può piangere. First of all, regarding of our society, we are becoming, after 5 years of being provisional member, we are becoming a full member of CISAC, which is very important for us. And the second thing, I must say that following the last few years, the CISAC activities, I must say I'm very happy that there are more and more audiovisual issues on the menu. So for me as an audiovisual author, I'm very happy to see that. Tuvimos la asamblea de la Alianza de Directores Audiovisuales Latinoamericanos, que fue un gusto grande porque en esta última ya hay dos que tienen la ley. No solamente una ley, sino que también tiene la sociedad de gestión, se ha creado. Y ahora nos falta la sociedad DBCA, que también está a punto de tener su ley en Brasil. Completando eso, hay un río que se desborda porque al tener Brasil, Colombia y Chile en menor medida, después se desarrollan todas las distintas sociedades en toda Latinoamérica. Hoy, por suerte, Latinoamérica está siendo el ejemplo del camino a seguir respecto del derecho de autor. La creación de sociedades en la región, tanto en Colombia como en Chile y ahora Brasil, propician un apoyo para toda la región y para Europa también y el mundo, porque en la medida en que se creen sociedades en la región, se va a poder recaudar también para otros países y esto es un ida y vuelta y es la forma de que el autor pueda seguir la suerte de su obra por todo el mundo. Lo que estamos aquí defendiendo no es una especie de propina que se le da al autor, aparte de lo que se le paga. No, lo que estamos aquí defendiendo es exactamente la posibilidad que va a tener el autor de poder dedicarse a crear. En este sentido, en Europa en este momento estamos en un momento crucial. Llevamos muchos años esperando que las autoridades europeas tomen la decisión de hacer el derecho de remuneración extensivo a todos los países miembros de la Comunidad Económica Europea. Es una decisión clave y que va a afectar durante muchísimos años. Nos tememos que intereses económicos ajenos a los autores están moviéndose a nivel de lobby y con muchísima fuerza y dinero detrás para impedir que eso sea una realidad. Lo más importante es la unión de todas las sociedades en todo el mundo por medio de CISAC, que es la que nos organiza, la que nos invita a que nos reunamos, a que seamos un solo grupo, porque entre más unidos seamos, entre más unión existe en las sociedades, más comprensión y sobre todo más responsabilidad se le entrega a los usuarios para que respeten y conozcan lo que es la ley. Todos los autores tenemos derecho de cobrar cierto tipo de regalías por nuestro trabajo, que es donde dejamos nuestra vida. Y es lo más importante, lo que nos enseña CISAC. Defiendan sus derechos. Eu los uno. Hoje nós nos sentimos completamente integrados, porque a ideia da remuneração pela comunicação pública do audiovisual tomou conta do continente, da América do Sul ao Caribe. Quer dizer, hoje não estamos mais sós em relação à Europa, estamos igual com a Europa, desse pleito moral que é a defesa do direito autoral do criador.
Creo que dentro de la coyuntura que está viviendo Europa van a tener que volver la mirada a América Latina para darse cuenta de que nosotros estamos avanzando en esto y no se puede quedar Europa atrás. Así que creo que la ley Pepe Sánchez puede ser algo que llegue a influir en otros países. No Brasil temos uma situação onde estamos em luta. Reconhecimento dos direitos de remuneração dos roteiristas, dos autores roteiristas e dos diretores ainda está em luta. Mas o que nós temos ainda é uma questão de forma, alguma ambiguidade na legislação que nós temos que sanar, nós temos que resolver para que se possa, né, exercer os direitos autorais, os direitos de remuneração amplamente no Brasil, no audiovisual, que ainda carece. Creio que em breve nós conseguiremos isso, conseguiremos essa mudança, esse ajuste na lei y pleno ejercicio de derechos autorais no Brasil. En este momento en Colombia estamos en la felicidad máxima porque acabamos de obtener la ley Pepe Sánchez. Es un momento de felicidad porque después de 2 años de lucha logramos la aprobación en el Congreso en 4 instancias que fue aprobado unánimemente. Es una ley muy bonita que no le hace mal a nadie, pero ahora viene lo duro, que es realmente implementarla y realmente echar a andar esto. En este minuto estamos trabajando muy a la par con Colombia, que acaba de sacar la ley, y un poco estamos viendo lo que nos va pasando. A nosotros le va a pasar a ellos, entonces es muy gratificante estar juntos. También queremos apoyar mucho a Brasil, sabemos que lo de Brasil viene luego. Creo que este proceso sin el apoyo de todas las otras organizaciones no habría sido posible. Y yo me siento muy contenta como autora, siento que estamos dando un paso muy importante y esperamos que ahora ya se concrete y podamos ver frutos de todo el proceso que llevamos tantos años trabajando.